Buenos días, ingeniera Mercedes Arzube. Somos el grupo número 7. Integramos Jocelyn Pozo, Cintia Yegual, Yanela Apreciado y quienes habla Moisés Flores. Como introducción, ¿qué es semilla? La parte dura de la mayoría de frutos que, si se siembran en condiciones adecuadas, puede dar lugar a una nueva planta. Lo cierto es que en estos pequeños tesoros de la evolución tiene una importancia enorme en una parte muy grande del reino vegetal, por lo que vale la pena pararse, observarlas y conocerlas. ¿Qué es una semilla? Es una parte de la planta con flores, que habitualmente se encuentra en el interior del fruto y que tiene en su interior el embrión, que bajo circunstancias favorables puede dar lugar a una nueva planta. Además, la semilla es el resultado de la producción sexual de la planta, por lo que el nuevo espécimen que crezca será ligeramente distinta de las plantas de las que ha surgido. La semilla contiene además el embrión, nutrientes para esto. Buenos días, ingeniera. Me tocó lo que es la parte de la semilla. Embrión. El embrión es una planta pequeña que se encuentra en la semilla formándose. Se hace énfasis que se encuentra en un estado de letargo, lo que quiere decir que no presenta ningún tipo de actividad, ya que se encuentra en desarrollo. Esto también se encuentra formado por ciertos elementos conocidos como gémula, talluelo, plúmula, cotiledón, radícula. Se puede detallar cada uno de ellos, ya que se cumple un papel de gran importancia. A su vez se compone de radícula. El embrión comienza a presentar raíces. La primera de ellas es la radícula. Se resalta que al salir comienza a desarrollar ciertos pelos pequeños, característica importante para poder absorber nutrientes. Plúmula. Se trata de la zona en desarrollo para poder presentar con el tiempo al tallo. Se conoce que la plúmula es la yema localizada en el lado opuesto a la radícula. Cótilo es la separación que se presenta entre la radícula y la plúmula, siendo la zona específica que se convertirá en el tallo de la planta, por lo que es un punto de gran importancia en la semilla, permitiendo el crecimiento en general. Esto se muestra específicamente encontrándose a un lado del epicotileo, así como de la radícula. Cotiledón. Esta estructura formará la primera a las dos primeras hojas de la planta. El número de cotiledones de una semilla es un método de clasificación de una planta. Así se divide en monocotiledones y dicotiledones. En botánica, se utiliza el número de cotiledones presente en la semilla como forma de clasificación de las plantas fanerógamas. Monocotiledóneas. Las monocotiledóneas incluyen a la planta Angiosperma, que se caracteriza por poseer un solo cotiledón en la semilla, por lo que tras su germinación solo posee una única hoja primitiva en lugar de dos, por el trigo, el maíz, el arroz, etc. Los dicotiledóneas. Las plantas dicotiledóneas son el grupo más habitual y el embrión que se encuentra en su semilla posee dos cotiledones que cuando se produce la germinación generan dos hojas primitivas que van a servir de alimentos a la nueva plántula, por ejemplo, el pacay, las habas y el frijol. Álbume. Es un almacenador de nutrientes. Presenta una textura voluminosa con una coloración clara, llegando a blanco. Estos nutrientes son los que se dan como alimentos directamente al embrión, que son requeridos durante el proceso de germinación que la semilla tiene durante un tiempo. Epispermo. La semilla se encuentra encubierta por cierta textura que es el epispermo, lo cual se caracteriza por ser un tipo de membrana protectora. Se encuentran conformados por dos capas conocidas como tegumentos, siendo las que se encuentran en la parte inferior de la otra capa conocida como testa. Esto es para el caso de la angiosperma, resaltando que para la angiosperma únicamente se presenta la testa. Cubierta. También se le conoce como tegumento, cáscara o envoltura. Se trata de una cubierta encargada de envolver y proteger la parte central de la semilla y a la vez permite el intercambio de agua con el medio exterior. Puede ser el tegme, que se refiere a la cubierta interna, lo cual procede de la secundina. La testa, esta procede de la primina del óvulo.
Endospermo. El endospermo constituye la reserva de alimento de una semilla habitual. Es almidón, también se denomina álbumen. Micrópolo. Es la zona de paso de agua que se presenta durante el proceso de germinación, siendo de gran importancia ya que influye directamente en la semilla para su fecundación de manera óptima. Gracias. En las semillas se pueden distinguir tres partes básicas: el embrión, los tejidos de almacenamiento, también denominados endospermos, y el tubento o órganos de protección. Epiderma es la cubierta seminal que se forma a partir de los tubérculos del óvulo. A veces intervienen las capas periféricas de la nucela. Sustancias de reservas. En las semillas de Gymnospermae se almacenan grasas, aceites y proteínas en endospermas primario. Sustancias de reserva. En las semillas de Gymnospermae se almacenan grasas, aceites y proteínas en el endosperma primario. Propalo o gametofito femenino, cuya donación cromosómica es haploide. En las Gymnospermae, las sustancias de reserva generalmente están presentes. Su ausencia, característica de las semillas de Orchicacea, es rara. Hay tres posibilidades para localizar de las sustancias de reserva. Las reservas que se acumulan en el endosperma originado por la doble fecundación, el tejido es triploide, las semillas albunadas y monocotiledóneas. En las semillas de reserva se encuentran las semillas albunadas, las semillas perispermadas y exalbunadas. Las semillas albunadas son las reservas que se acumulan en el endosperma. La siguiente diapositiva. Las semillas perifermadas son las que reservan las sustancias que se acumulan en el perispermas, en el tejido nucelar, cuya donación cromosómica es 2N, que se presentan en las semillas Amataea. A veces coexisten las perispermas y endospermas, como sucede en las semillas Piperacea. Las semillas hexagonadas son las que reservan los colidones 2N. En esta semilla, el endosperma se consume durante el desarrollo del embrión. Esta sustancia es de reserva para la germinación que se acumula en los colidones, que se vuelven carnosos. El siguiente compañero hablará sobre la germinación de las semillas y sus factores. Germinación de las semillas y sus factores. La germinación se inicia con la entrada de agua en la semilla, el proceso de inhibición, y finaliza con el comienzo de la elongación de la radícula. La germinación es un proceso fisiológico que finaliza con la emergencia del embrión que está contenido en la semilla. Este proceso es influenciado por factores externos e internos. Para que una semilla germine, debe ocurrir un proceso de absorción de agua que es conocido como inhibición. Este proceso activa procesos metabólicos que promueven la expansión del embrión y desarrollo y emergencia de la radícula. La absorción de agua por la semilla es la etapa inicial de la germinación. Dentro de esto, como las hormonas, ácido abscórbico. Dependiendo de la planta, semillas se quedan sobre el suelo y se denomina germinación epigea, pero en otras plantas que quedan bajo tierra, denominado la germinación hipogea. Germinación epigea. En las plantas denominadas epigea, los cotiledones emergen del suelo debido a un considerable crecimiento del hipocótilo, porción comprendida entre la radícula y el punto de inserción de los
cotiledones. Germinación epigea en las plántulas denominadas epigea. Las cotiledones emergen del suelo debido a un considerable crecimiento del hipocótilo. Posteriormente, en los cotiledones se diferencian cloroplastos, transformándolos en órganos fotosintéticos. Y finalmente comienza el desarrollo del epicótilo, porción del comprendido entre el punto de inserción de los cotiledóneos y la primera hoja. Por ejemplo, presentan este tipo de germinación las semillas de cebolla, ricino, judía, lechuga, mostaza blanca, entre otras. La germinación hipogea. Lo que determina que los cotiledones permanezcan bajo la superficie del suelo una vez ocurrida la emergencia, las plántulas, alimentadas inicialmente por sus cotiledóneos y luego por su primer par de hojas, crecen muy lentamente. Los factores ambientales que afectan la germinación de semillas en el campo son temperatura, contenido de humedad, lluvia, concentración de oxígeno y dióxido de carbono, luz, etileno, inhibidores volátiles de la germinación y alelos químicos. Hay dos factores que intervienen que afectan a la germinación, que son los factores internos y los factores externos. Entre los factores internos encontramos la madurez de la semilla. Una semilla madura es aquella que ha alcanzado su completo desarrollo tanto desde el punto de vista morfológico como desde el punto de vista fisiológico. La madurez morfológica se alcanza cuando las distintas estructuras que componen la semilla han completado su desarrollo, dándose por concluida cuando el embrión alcanza el máximo desarrollo. Para que la germinación tenga éxito, el oxígeno disuelto en el agua de inhibición debe poder llegar hasta el embrión. La provisión del oxígeno al embrión puede estar limitada por las condiciones del medio o por las restricciones impuestas por las cubiertas de la semilla. Además, hay que tener en cuenta que la cantidad de oxígeno que llega al embrión disminuye a medida que aumenta la disponibilidad del agua a la semilla. A todo lo interior hay que añadir que la temperatura modifica la solubilidad del oxígeno en el agua que absorbe la semilla, siendo menor la solubilidad a medida que aumenta la temperatura. El dióxido de carbono es producido en la respiración y las condiciones de mala aireación puede acumularse en el suelo. A profundidades escasas, el incremento del CO2 puede inhibir la germinación en ciertos grados, pudiendo favorecer el mantenimiento de la latencia. La mayoría de las semillas germinan bien en atmósfera normal, con un 21% de oxígeno y un 0.03% de dióxido de carbono. Sin embargo, existen algunas semillas que aumentan su porcentaje de germinación al disminuir el contenido del oxígeno por debajo del 20%. En el caso de las semillas de algunas especies acuáticas, puede llegar a germinar en ausencia o con bajas concentraciones de oxígeno. La iluminación puede también afectar la germinación por diferentes formas, dependiendo de las especies. El efecto que la luz tiene sobre las semillas va a permitir clasificar a estas en distintas categorías. En sí, las semillas con fotosíntesis negativa son las semillas que germinan preferentemente en oscuridad, inhibiendo la luz al proceso de germinación. En conclusión, de todo lo anterior se desprende que el conocimiento de los mecanismos implicados en la germinación y de los factores que la controlan es fundamental para la optimización agronómica y económica de todos estos procesos. Gracias.